Principio divino, sección séptima: el desarrollo de la historia desde el punto de vista de la providencia de la restauración. El reino de los cielos es la imagen del ser humano perfecto. El mundo caído es la imagen del ser humano caído. El ser humano caído tiene mente original. La historia humana es el reflejo de los conflictos de los seres humanos caídos. Aunque hay guerras y conflictos, el ser humano busca el bien y rechaza el mal. Desarrollo de la historia. Se tiende hacia el bien, aunque hay momentos de confusión. A veces gana temporalmente el mal, pero su destino es el bien. 1. Satán intenta realizar por adelantado su ideal, centrado en los seres humanos caídos. Primero, Satán realiza el fin de la historia mala y mostrar falsos ideales antes de que surjan ideales verdaderos. Repito, Satán realiza el fin de la historia mala y muestra falsos ideales antes de que surjan ideales verdaderos. En el Apocalipsis del Nuevo Testamento habla del anticristo y de falso Cristo. 1. El desarrollo de la historia en la era providencial de la restauración. Sociedad inicial, sociedad colectiva primitiva centrada en Satán. Deseo de Dios, sociedad cooperativa colectiva. Si no hubiera habido conflictos originados por el deseo del ser humano de su mente original, el sistema inicial de sociedad colectiva centrada en Satán hubiera permanecido para siempre. Después de esta sociedad colectiva venía la sociedad de clan, luego la sociedad feudal. Satán siempre se anticipaba al plan de Dios. A nivel del clan, la tribu, la sociedad feudal, los jueces, Israel. Sociedad feudal. La relación del señor con los demás era de señor y siervo. Sistema económico de autoabastecimiento. Relaciones cerradas dentro de la zona o de la comunidad. Si el señor feudal estaba conectado a Dios, había un buen ambiente, pero si el señor feudal se centraba más en Satán o en una actitud egoísta, había un mal ambiente. Sociedad feudal desembocó en la monarquía, luego el Reino Unido, el rey y la venida de Jesús como Rey de Reyes. El mundo satánico ya tiene monarquías satánicas, cuando Israel solo era una sociedad feudal. Salomón, si no se había desviado con su sabiduría, si no se hubiera desviado con su sabiduría, podía haber absorbido Egipto, Mesopotamia, Creta y territorio de otras partes del mundo. Y esta posición la consiguió Asiria. Al caer Asiria vino la nueva Babilonia. Israel llegó a estar bajo la influencia del helenismo, que era más democrático. Al crucificar a Jesús se perdió el fundamento. 2. El desarrollo de la historia en la era providencial de la prolongación de la restauración. 1. La providencia de la restauración y la historia europea. El Imperio romano persiguió al cristianismo. Se rindió y lo aceptó, pero al no unirse Israel con el Imperio romano, aunque algunos romanos aceptaron a Jesús, Roma y su imperio fueron destruidos en 476 por Odorico, jefe de los herulos. La historia cristiana centrada en Europa como representante del cristianismo es la fuente histórica de la formación de la era providencial de la prolongación de la restauración. 2. Las relaciones mutuas entre la historia de la religión, la historia de la economía y la historia de la política. Dios creó al ser humano con un yo físico y un yo espiritual para tener dominio del mundo físico y del mundo espiritual. Para solventar la ignorancia interna se desarrolló la religión y para corregir la ignorancia externa se desarrolló la ciencia. La religión no puede llegar a todo el mundo. El desarrollo interior puede ser muy activo o rápido en algunas personas, pero normalmente es muy lento
muy lento en el resto de la gente. Aunque hoy la religión llega a todo el mundo, hay todavía mucha gente cuyo aspecto espiritual no es mejor que la gente del pasado. En la historia hay un conflicto entre ciencia y religión. A veces la gente pensaba que el camino religioso no es compatible con la vida diaria. No ha habido equilibrio entre el desarrollo interno y externo. Dios creó primero la parte externa, luego la interna. Génesis 2:7. En el proceso de la providencia de la restauración, primero se restaura lo externo y luego lo interno. La religión y la economía se relacionan por medio de la política. La reforma religiosa de 1517, la gente se libró de la autoridad papal. Se pudo leer y estudiar la palabra en su propia lengua. Se tradujo la Biblia. En este tiempo la política era una sociedad monárquica absoluta, la economía una sociedad feudal. Cuando primero vino la libertad religiosa con protestantismo, segundo la libertad económica y tercero la política. En el Antiguo Testamento la vida religiosa, política y económica estaban unidas, por eso había poco desarrollo. La sociedad 3. La sociedad de clan. En el Nuevo Testamento, con la crucifixión de Jesús, se perdió el fundamento de la nación de Israel, sociedad de clan de las comunidades cristianas. Con la victoria en Roma 476 apareció la sociedad cristiana europea. 4. La sociedad feudal. La sociedad feudal aparece con la caída del Imperio Romano Occidental, tiempo de caos y conflictos en Europa. La gente se agrupa con la relación señor-siervo. El rey cuando lo había, tenía poco poder. La religión se estructuraba con patriarcas, arzobispos, obispos. Algunos obispos que tenían tierras se comportaban como los señores feudales. 4 tipos de personas: la nobleza, los terratenientes, los siervos y los esclavos. 5. La sociedad monárquica y la sociedad imperialista. Sociedad monárquica empezó con Carlomagno, influido por el libro de La ciudad de Dios de San Agustín. El Papa tenía un reino espiritual, pero sin tener un reino físico, un terreno físico. El reino cristiano tenía un poder espiritual más un territorio físico. Era la base para que pudiera venir el Mesías en ese tiempo. Como los papas y reyes se separaron de Dios y se separaron entre ellos división, el reino consiguió absorber el poder de los otros señores feudales y no se unificaron las naciones. La sociedad feudal acabó en una monarquía absoluta. El sistema feudal y monárquico se acabó con la Revolución Francesa. En economía, después del sistema feudal, vino la sociedad capitalista y luego la sociedad capitalista imperialista. El imperialismo es una concentración del capital y los recursos. Con el imperialismo económico, cuando se expandió por Europa, consiguió territorios y colonias en otros países y en algunos casos también aprovechaba para llevar el fundamento del cristianismo.